Buenos días o buenas tardes, en este caso de repente buenas noches, alumnos del Colegio Talentos, en quien les sabe el profesor Jorge Luis Díaz Vargas, a cargo del curso de Física. ¿Ya? Me asignaron este curso y este curso estamos estrenándolo desde el primer capítulo, con el tema análisis dimensional. A estas alturas, ustedes seguro habrán llevado cursos de física anteriores, de repente en el Colegio Talento, y si no, estamos acá como para, por primera vez, ver de repente el curso. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de análisis dimensional? Primero, hablar acerca de magnitud física. ¿Qué es una magnitud física? ¿Qué es lo que Una magnitud física es todo aquello que es susceptible de ser medido. Por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, esos son magnitudes físicas. ¿Ya? Y esos son, por supuesto, los que he nombrado las más antiguas. ¿Ya? Todo este de acá son susceptibles a ser medidos y tienen de base a una unidad llamada unidad patrón. Por ejemplo, en la masa la unidad patrón es el kilogramo, que se tiene por si acaso una pesa de 1 kilogramo en el Museo de París, en Francia, ya que este de acá se hizo convencionalmente con todos los países del mundo y se crearon los llamados Sistema Internacional de Medida. Más antes se medía utilizando de repente la cuarta, que es la unidad medida entre la mano extendida entre el dedo del meñique hasta el pulgar. ¿Ya? Otros de repente solamente la unidad del pulgar, otros a unos simples deditos, otros también el brazo, o la llamaba también el codo, que se mide desde la punta del cordial así extendido hasta el codo. Eso se llama codo, ¿no? Un codo, dos codos, o simplemente el paso. En cierta manera, estas unidades tú lo puedes encontrar inclusive descritas en la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios le manda a Noé a construir el arca de Noé, lo mide en unidades de pies o de codos. Pero estas unidades, al tener cada uno un tamaño distinto de cuartas, entonces se llamaban estas unidades arbitrarias. Pero ciertos países acordaron utilizar estas unidades arbitrarias como únicas. Por ejemplo, los países de habla inglesa, que tienen por sí sus unidades propias. Por ejemplo, en longitud se mide en pies, en pulgadas, en yardas. Dichas unidades aún se siguen utilizando, más que todo en la parte de la mecánica, de la carpintería, ya que las unidades, la madera, el fierro, aún te venden en pulgadas. ¿Cuántos de ustedes han ido de repente a la tienda o a la ferretería a pedir una varilla de fierro corrugado de media pulgada, de 3/4 de pulgada, clavos de media pulgada, de 2 pulgadas, 3 pulgadas? Entonces se siguen aún utilizando los sistemas de unidades inglesas. En masa, por ejemplo, unidades inglesas tienes la libra. Pero al margen de todo esto, estos países ya poco a poco siguen adoptando de repente estas unidades inglesas, las unidades internacionales, pero poco a poco, aún se sigue viendo las unidades, como se llama, inglesas, pero con mayor profundidad el sistema internacional. ¿Y cuál es el sistema internacional? Por ejemplo, como hace rato les mencioné, en París se acordó crear una barra de 1 metro, que llamaban 1 metro patrón, de la cual sacan una copia ya todos los países del mundo con el cual miden lo que es el metro. También se tiene una masa, una pequeña pesa que se llama, lo cual pesa 1 kilogramo. Se tiene también en el Museo de París, lo cual se llama kilogramo patrón. Ahora todos los países copian esa masa y se lo llevan a su respectivo territorio, a su respectivo país, con el cual medir. Entonces, ¿qué es medir? Medir, utilizar cuántas veces esta unidad patrón cabe en ciertos
objetos para medir. Por ejemplo, yo quiero medir el largo del salón, utilizo el metro. Para medir tu peso, utilizo el kilogramo. Para medir el tiempo, utilizo el segundo. Entonces, comencemos ahora, chicos, a ir a nuestro tema. Nuestro tema de hoy día es análisis dimensional. Ya les estoy explicando qué es una magnitud física, ¿ya? Todo aquello que es susceptible a ser medido, como la masa, como la longitud, como el tiempo, ¿ya? Ahora, estas magnitudes físicas se clasifican de dos maneras, por su origen y por su naturaleza. Primero vamos a ver por su origen. Por su origen, las magnitudes físicas se clasifican en fundamentales. Y ojo, estas fundamentales, a su vez, las más antiguas son tres. En su comienzo se utilizaba, por ejemplo, la magnitud de la longitud, la masa y el tiempo. ¿Entienden? La unidad de la longitud es el metro. Y por si acaso, estas son las más utilizadas, ¿no? Su símbolo, el M. Pero en forma dimensional, así se coloca, una L de longitud. La masa, su unidad, el kilogramo. ¿Ya? Su símbolo, AG. Dimensión, M de masa. Tiempo, unidad, segundo. Símbolo, la S nada más. Y la dimensión, la T de tiempo. ¿Entendido? Pero pasa el tiempo y se comienzan a crear otras 4 unidades más que acompañan estas 3 unidades antiguas de las unidades fundamentales. Entonces, la más antigua de estas 7 son 3: longitud, masa, tiempo. Y se crean o se clasifican dentro de estas 3 otras 4 más. ¿Y cuáles serán? Fíjense. De estas 4 se aumentan unas 4 más, le dije, ¿no? A completar 7. Entonces son 7 magnitudes fundamentales. Entonces yo mencioné 3. ¿Cuáles serían esas 4? Comencemos con la temperatura, cuya unidad es el grado Kelvin. Su símbolo, simplemente el K. Cuidado, ¿ah? Kilogramo kg. Kelvin, simplemente K. En forma dimensional, ¿cómo se representa? Así, con el símbolo griego teta. Ahora, aparte de la temperatura, ¿qué otra unidad existe? La cantidad de sustancia. Esta cantidad de sustancia, ¿ya? Su unidad es el mol. Su símbolo, el mol, así simplemente, ¿ya? ¿Y cuál es su símbolo? ¿Cuál será su símbolo dimensional? Simplemente la letra N. ¿Entendido? Ahora viene 2 intensidades. La intensidad eléctrica, cuya unidad es el amperio. Su símbolo, simplemente la letra A. Y su unidad dimensional es la letra I. ¿Entendido? ¿Ya? De intensidad eléctrica. Yo le dije, son 2 intensidades. La otra intensidad se llama intensidad luminosa. ¿Entendido? Intensidad luminosa, cuya unidad se llama candela. ¿Entendido? Su símbolo, CD. ¿Y su dimensión cuál sería? Su unidad dimensional es la letra J. ¿Entendido? Oiga, profesor, pero aquí hay 2 más. 7 son las magnitudes fundamentales, pero hay 2 más que le llaman unidades suplementarias de las fundamentales. ¿Y cuál es? Hay 2, que se llama el ángulo plano
y el ángulo sólido. El ángulo plano, que se mide con el llamado radián. Su símbolo es RD. Ya no sigo más allá. Generalmente acá lo desclasifican como dimensional. Y otro ángulo sólido llamado también estéreo radián, cuyo símbolo es así, una letra. ¿Entendido? ¿Ya? Este simplemente es para mencionarlo. Pero cuando les pregunten cuántas magnitudes fundamentales son 7. ¿Ya? Este de acá es que los nombro para complementar su conocimiento. De repente en exámenes más adelante les pidan en examen de admisión, por ejemplo. Y son dos más, le dije, el ángulo plano y el ángulo sólido. ¿Entendido? Digamos. Ahora fíjense, cuando las magnitudes derivadas, ¿qué son magnitudes derivadas? Cuando las magnitudes fundamentales se combinan, entonces aparecen las magnitudes derivadas. ¿Entendido? Por ejemplo, si yo quiero combinar dos veces longitud, estoy hablando del área. Y es que el área no es otra cosa que largo por ancho o alto por ancho, lo que sea. ¿Entiendes? Entonces, largo por ancho, ¿en qué unidades se mide? ¿En qué unidades se mide largo por ancho? El largo en metros y el otro en metros. ¿Y metro por metro qué me da? Metro cuadrado. Y eso es así, ¿ven? Una m al cuadrado. Pero el área, ya saben, que tanto el ancho como el largo son unidades de longitud. Así de que es longitud por longitud sería longitud al cuadrado. Después del área, ¿qué sigue? El volumen. El volumen ahora es largo, ancho y alto. ¿Cuántas veces estoy nombrando? 3. Largo, ancho y alto. Y ambos se miden por metro, por metro, por metro. Metro por metro por metro sería metro cúbico. Su símbolo, una m al cubo. Y los tres son unidades de longitud. Así sería longitud por longitud por longitud, sería longitud al cubo. ¿Entendido? ¿Ya? Después de esto de área-volumen, podemos mencionar a la velocidad. Y la velocidad no es otra cosa que tiempo te tardas en recorrer cierta distancia. Entonces la velocidad en sí es distancia entre tiempo. ¿Entendido? Y la dimensión de la distancia, que es una longitud, es L y el tiempo es T. ¿Podemos colocar el tiempo para arriba? Sí, pero con un LT a la menos 1. Entonces volvemos acá. ¿En qué se mide la distancia? En metros. Metro por segundo. Símbolo, metro por segundo. Dimensión, LT a la menos 1. Esto de acá. ¿Entendido? ¿Qué sigue después de la velocidad? La aceleración. ¿Y qué es la aceleración? Fíjate. La aceleración es velocidad entre tiempo. Y la dimensión de la velocidad es metro por segundo. Y el tiempo es otra vez segundo. Y segundo por segundo se multiplica. ¿Y qué tengo? Metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. Su símbolo, ms al cuadrado. ¿Y qué es el metro? Unidad de longitud. ¿Y qué es el segundo? Unidad de tiempo al cuadrado. Puede ir para arriba, lt a la menos 2. Esta es la dimensión. mlt a la menos 2. Velocidad, aceleración. ¿Qué podemos también hablar? De la fuerza. Oye, ¿qué es la fuerza? Seguimos por acá. La fuerza no es otra cosa que masa por aceleración. ¿Y cuál es la unidad dimensional de la masa? Simplemente se mide en kilogramos. Y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Recuerda esto, kilogramos, metros por segundo al cuadrado, esta unidad se llama Newton. Entonces, se llamaría acá
Newton. Y su símbolo, la N, por si acaso, la N. Dimensión del Newton, el kilogramo, recuerda, ¿en qué se mide? Es unidad de masa. El metro, unidad de longitud. El tiempo, al cuadrado. Este puede ir para arriba y sería mLT a la menos 2. Y esta es la dimensión de la fuerza, mLT a la menos 2. Aprende de memoria porque para ejercicio vamos a utilizar esa parte de forma directa. De la fuerza, ¿qué podemos hablar? Del trabajo o la energía. Cualquiera de los dos. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es el producto de la fuerza por la distancia. ¿Y cuáles son las unidades dimensionales de la... ¿Cuál es el símbolo de la fuerza? El Newton. De la distancia es el metro. ¿Ya? Y Newton por metro se llama Joule. ¿Ya? Se escribe así, ve, Joule o Joule. Su símbolo, la J, y sus unidades del Newton, ya sabes que es mLT a la menos 2. mLT a la menos 2. Pero el metro es otra longitud, y longitud por longitud sería longitud al cuadrado. Entonces sus dimensiones sería mL al cuadrado por T a la menos 2. ¿Entendido? Seguimos. Después del trabajo y la